Yawmoth, también conocido como el Inefable para sus sirvientes y conocido como el Señor de los Desiertos a través de la mitología dominariana, fue el genio médico del Imperio Thran, quien fue desterrado por sus soluciones altamente controvertidas a dolencias médicas. Al descubrir el plano artificial de Pyrexia, Yawmoth sintió un creciente deseo de utilizar este plano mecánico para sus propios fines. Se convirtió en el dios de este plano, pero su verdadero sueño era regresar a su plano natal de Dominaria y convertir a sus habitantes en seres perfectos bajo su dominio. Primeros años. Yawmoth nació durante el último siglo del Imperio Thran, en una época de conflicto entre los imperialistas de élite y la chusma republicana. Debido a su fascinación por el cuerpo humano y su visión de que era una máquina maravillosa, Yawmoth se convirtió en eugenista del lado republicano. Desafortunadamente para él, los republicanos perdieron la lucha por el poder y todos sus seguidores, incluidos los eugenistas, fueron exiliados. Durante su exilio, Yawmoth viajó por el mundo, visitando muchas civilizaciones diferentes y mostrándoles cuán despiadado y frío era. Durante este tiempo cometió muchas atrocidades, de las cuales se conocen las siguientes. Número 1. Puso el Black Koth sobre los enanos de Orin Deeps, incitando una rebelión obrera que casi mata al rey enano y pone fin a 1000 años de dominio de los enanos. 2. Convirtió el Creeping Maw de Argoth en una virulenta plaga que se comió a los elfos allí. También secuestró a su sacerdote, Elisendril Lademdrith, y sus curanderos, ordenando a los elfos que pagaran un rescate por su líder y la cura que ella había desarrollado para la plaga. Cuando los elfos pagaron, les entregó solo agua endulzada y 12 sanadores muertos. 3. Puso la muerte blanca sobre los minotauros de Talrum, solo para estudiar sus efectos. 4. Infectó a los líderes de las naciones católicas con la rabia, y luego se destrozaron unos a otros. 5. Él envenenó a las tribus humanas de Gulatto Meisha. 6. Él se enfureció y viviseccionó al Bey del Shivan Biashino. El razonamiento detrás de las acciones de Yawmoth no está claro, pero afirmó que solo estaba interesado en el funcionamiento de plagas y otras enfermedades. La lujuria por el poder o un interés sádico y perverso en el dolor también podrían ser parte de sus motivaciones. Después de 5 años en el exilio, Yawmoth fue llamado a la capital Thran de Halcyon, donde la gente desconocía sus acciones inhumanas. El artífice principal, Glacian, había contraído una extraña enfermedad que solo se exacerbaba con la magia curativa de Thran, por lo que Rebek, la esposa de Glacian, usó su influencia como arquitecto principal para traer de regreso a Yawmoth, esperando que su experiencia en eugenasia pudiera encontrar una cura. Las piedras de Thran. Yawmoth descubrió que la enfermedad de Glacian, que él llamó tisis, fue causada por una exposición extensa a la radiación de Power Stone. La mayoría de los intocables Thran, exiliados que vivían en las cuevas de los malditos bajo el Mana Rig, productor de la piedra eléctrica, también habían contraído la enfermedad. Al escuchar esto, el hombre que apuñaló a Glacian, Higgs, comenzó a reunir a su gente para que se rebelara y se vengara de Thran. Yawmoth convenció a los ancianos de Halcyon para que le dieran más fondos y aprendices para estudiar la enfermedad. El sanador Xod le dio la idea de usar metales para crear un cuero contra la tisis. Cuando Giggs y sus seguidores llegaron a Halcyon, planeando iniciar una rebelión masiva, Yawmoth logró sofocarlo ofreciendo suero gratis a los intocables. Por sus acciones, Yawmoth fue nombrado miembro del Consejo de Halcyon, y se le permitió hacer leyes para regular la salud pública. Yawmoth comenzó a enviar personas infectadas a las cuevas de los malditos, y los intocables saludables regresaron a la ciudad, usando esto para eliminar a sus enemigos de la ciudad. Durante este tiempo, Rebek y Yawmoth comenzaron a enamorarse, aunque ninguno de ellos actuó profundamente al respecto. Finalmente, se descubrió que Yawmoth estaba diluyendo el suero que le dio a los intocables, alegando falta de recursos. Esto causó que Giggs se sintiera rebelde otra vez, y comenzó a enviar intocables, tanto sanos como enfermos, hasta Halcyon. Yawmoth usó esto para obtener más fondos y control completo sobre la Guardia Halcite.
Un día el Planeswalker Difet visitó Glacian, queriendo conocer al genio en la vida real, y también para aprender sobre su propia chispa, aunque ella no dijo nada al respecto. Yawmoth entró a la reunión y logró convencer a Difet para que lo ayudara. Difet acordó encontrar un plano donde Yawmoth pudiera construir su propio paraíso. Cuando Higgs dirigió otro gran disturbio en la ciudad, Yawmoth estaba preparado. Hizo un artefacto, basado en los diseños de Glacian, para controlar toda la tecnología de Power Stone en la ciudad. Con él y la guardia Halcite, logró detener la invasión y obligar a Higgs a la completa obediencia. Después de que la ciudad hubiera sido reconstruida, Halcyon celebró un gran festival para honrar a Yawmoth, pero un extraño grupo de delegados apareció poco antes de que pudiera comenzar. Eran representantes de las naciones donde Yawmoth había experimentado durante su exilio, y vinieron a declarar la guerra a todos los que apoyaban a Yawmoth. Enfrentado a la amenaza de una guerra a gran escala con las Naciones Unidas, el Consejo de Thran votó si Yawmoth podía quedarse, pero los votos fueron 50-50. Todo se redujo a los dos últimos miembros del Consejo, Yawmoth y Rebek ellos mismos, votando juntos para garantizar la seguridad de Yawmoth en la ciudad. Inmediatamente derrocó al Consejo y encarceló a sus mayores, así como a los delegados. Algún tiempo después, Difet abrió un portal permanente desde Dominaria a Pyrexia, el plano que Yawmoth quería hacer su paraíso. Yawmoth se ató al plano dentro de su núcleo, convirtiéndose en un dios mientras permaneciera allí. Comenzó a llevar a los pacientes con tisis a Pyrexia, donde les implantaron piedras de poder vacías que agotaron su enfermedad. Los pacientes también comenzaron a evolucionar lentamente, haciéndose más largos, más delgados, más fuertes y más rápidos. Yawmoth escondió las dos mitades del Power Stone mientras Difet llevó a cabo un truco para alimentar desde dentro el portal de las heridas de Glacian. A Yawmoth le fue bastante bien mientras luchaba contra la alianza de naciones en su contra, utilizando la guardia Halcite, soldados mutados en Pyrexia y Stone Chargers. Él podría vencer a cualquier ejército que estuviera en su contra. Incluso cuando Difet se volvió contra él, no cedió. Cuando se quedó atónita ante el horror en el que se había convertido Pyrexia, la apuñaló en la parte posterior de la cabeza con una daga Power Stone, deshabilitando al Planeswalker, esperando diseccionarla y aprender lo que ella, con tal de que le permitiera caminar entre planos. Sin embargo, Rebek eliminó la piedra poderosa y mató a Difet sin ninguna compasión. Pero no todo fue bien para él. Había usado la esfera nula para filtrar los mortíferos gases que dejaban los picapedreros antes de llegar a Halcyon. Cuando los artífices que lo controlaban sacrificaron sus propias vidas para sabotear la esfera, Halcyon fue destruido. Todos sus habitantes huyeron a Pyrexia o fueron devorados. Yawmoth había planeado quedarse en Pyrexia por un tiempo y emerger de nuevo cuando la nube de la muerte hubiera desaparecido. Pero Rebek finalmente había visto lo monstruoso que era, y usó las piedras preciosas que Yawmoth había plantado en su marido para cerrar el portal entre Pyrexia y Dominaria, encerrando a Yawmoth y sus seguidores por toda la eternidad. O eso esperaba ella. Agentes durmientes. Durante siglos, Yawmoth alteró a los Thran que habían llegado a Pyrexia, mientras huían de las consecuencias de los Stone Chargers, transformándolos en los primeros pirexianos verdaderos. Utilizando portales planares, los pirexianos viajaron a muchos planos, los cuales conquistaron, mientras usaban a sus habitantes como materia prima para los tritones, ya que se sabía que los pirexianos no habían sido enseñados. Pero Yawmoth no estaba contento, porque de alguna manera Rebek lo había excluido por completo de Dominaria. Luego llegó el día en que los hermanos arqueólogos Urza y Mishra perturbaron la piedra de poder sellando el portal mientras exploraban las cuevas de los malditos, ahora conocidas como las cuevas de Koilos. Yawmoth envió a Higgs, ahora un pirexiano completo y miembro de su círculo interior, a través del portal como explorador. Giggs planeó manipular a los hermanos, quienes habían comenzado una guerra, teniendo a sus secuaces la hermandad de Giggs infiltrándose en ambos bandos y finalmente reemplazando a Mishra con un pirexiano. Giggs esperaba magnificar la guerra hasta que destruyera toda la civilización del continente, permitiendo una simple infiltración de las fuerzas pirexianas construidas por Yawmoth sobre los siglos durante el final de la guerra. Urza activó el Golothian Silex,
un artefacto tan poderoso que devastó por completo el mundo de Dominaria. Higgs huyó a Pirexia y le contó a Yawmoth lo que había sucedido. Los planes de Higgs para infiltrarse en la sociedad de Dominaria a través del agente durmiente fueron aprobados por el dios oscuro. Pero los primeros intentos fracasaron ya que todos los agentes se parecían. La aparición repentina de muchas personas que parecían exactamente similares había causado pánico entre los dominarianos, que procedieron a matar a cualquiera que encontraran. Higgs planeó volver a intentarlo, pero para entonces el fragmento de los 12 mundos ya estaba completo. El Shard había sido un efecto secundario de la explosión Silex. Bloqueó 12 mundos de los otros planos del multiverso, atrapando a muchos Planeswalkers dentro, pero también manteniendo a los Pirexianos fuera. Un furioso Yawmoth hizo que lanzaran a Higgs a la séptima esfera de Pirexia, donde sería torturado por toda la eternidad. Entonces Urza, que había muerto en la explosión, pero que había renacido como caminante de planos, atacó Pirexia. Momentos antes de que él activara el Silex, Urza descubrió que su hermano había sido convertido en una máquina, y se había vuelto completamente loco, culpando a los responsables de convertir a su hermano en una máquina por todos los errores de la Guerra de los Hermanos. Para agregar más fuego a su odio, los ojos de Urza habían sido reemplazados por el Mid-Tone y el Wixtone, las dos mitades de la piedra de poder que contenía el espíritu de Glacian, habiéndose encontrado con el Newt Shancha, que había sido diseñado como un agente durmiente, pero había sido convertido en un sirviente desechable, ahora que los agentes no podían ser desplegados. Urza había descubierto que Pirexia era responsable y había creado un monstruoso dragón máquina para atacar el plano. Se las arregló para crear un agujero gigantesco en el plano, todo el camino hasta la cuarta esfera, pero luego el propio Yawmoth invadió su mente y lo hizo enloquecer aún más. Urza huyó y durante años viajó de plano en plano, los pirexianos siempre pisándole los talones, ya que Yawmoth no podía permitir que alguien que planeaba destruir Pirexia quedara impune. Urza finalmente fue sanada por Serra, pero después de que él se fue, los pirexianos incluso invadieron su reino y lo corrompieron. Luego Freyalise, desesperado por liberarse del fragmento, lanzó el hechizo mundial, abriendo Dominaria a Yawmoth una vez más. Liberó a Higgs de su tormento, ya que sabía más sobre pelear con Urza e infiltrarse en Dominaria que cualquier otra persona. Pero mientras que al principio Higgs tuvo éxito, Urza regresó a su plano natal también. Primero destruyó a todos los agentes durmientes y luego mató a Higgs. Señor de los desiertos. A raíz de su último revés, Yawmoth se dedicó a inventar un plan diferente. En vez de infiltrarse en Dominaria, se prepararía para una invasión en toda regla. Comenzó a amasar un ejército y creó el plano artificial de Raz, que planeó llevar con tropas y luego fusionarlo con Dominaria, colocando todas sus fuerzas allí en un solo momento. Incluso mientras ponía en marcha su nuevo plan, Yawmoth continuó enviando tropas tras Urza, reconociéndolo como una de las mayores amenazas a sus planes. Uno de los más exitosos fue Krick, un agente durmiente que rastreó la academia de Urza en Tolaria, donde se entrenaron magos y se construyeron artefactos para luchar contra Pirexia. Krick logró destruir el lugar, pero Urza envió al golem plateado Karn a tiempo para evitarlo. Tuvo éxito, pero la máquina del tiempo se sobrecalentó y destruyó la academia, no obstante. Cuando Urza regresó 10 años después, descubrió que las corrientes de tiempo de la isla habían sido retorcidas. En algunos lugares 10.000 años pasaron en un solo segundo, en otros fue al revés. Atrapado dentro de una burbuja rápida, Krick tenía siglos para prepararse para un ataque contra Urza. Pero finalmente el Planeswalker logró vencerlo con la ayuda del espíritu de la naturaleza Multani. Mientras los Evincars de Raz comenzaban a superponer pequeñas partes del plano con Dominaria en preparación para la próxima invasión, el plano artificial se llenó con seres de Dominaria y otros planos en los que los pirexianos podían experimentar. Entre ellos se encontraban los Kor, humanos con extraños cráneos alargados. Cuando el miembro del círculo interno, Croak, que supervisó el progreso del plano, descubrió humanos con rasgos Pirexian en ellos en Benalia, la verdad sobre los Kor se reveló. Urza había comenzado el proyecto Bloodline,
un gran plan para manipular los patrones de reproducción de varios grupos de dominarianos, para crear guerreros perfectos para luchar contra Pirexia. El proyecto resultó en humanos comunes con afinidad para rastrear y combatir a los pirexianos, y en el Metathran guerreros genéticamente modificados sin voluntad propia, inquietantemente similares a los pirexianos diseñados para luchar. Después de descubrir esto, Yawmoth incrementó las incursiones en Dominaria, rastreando los resultados del linaje y matándolos. Croak devastó la nación de Kel, donde Gaza, el investigador renegado de Bloodline, había creado humanos como Craig, que fueron capaces de herir gravemente a un miembro del Círculo Interior. A pesar de los esfuerzos de Yawmoth, algunos niños de Bloodline pasaron por alto los ataques, como Gerard, el verdadero heredero del legado de Urza, una colección de artefactos hechos con el único propósito de destruir a Yawmoth. Los ataques llegaron a ser tan frecuentes que comenzaron a jugar un papel en los mitos locales. Las historias sobre el Señor de los Desiertos, un señor mecánico que libró una guerra eterna contra Dominaria, comenzaron a extenderse desde Benalia hasta Yamuraa. Invasión pirexiana. Durante la invasión pirexiana de Dominaria, Yawmoth se quedó principalmente en Pirexia, guiando a sus tropas desde lejos. No fue hasta los últimos momentos de la guerra cuando regresó a Dominaria después de 9000 años. Lo hizo en forma de una nube de muerte que abarcaba el hemisferio y que mató a los defensores de Dominaria y los resucitó para luchar por Pirexia. Pero todavía había esperanza para el plano. Urza y Gerard flotaban en lo alto sobre el viento ligero, la parte principal del legado. Usaron la luna nula y usaron el maná blanco que habían estado recolectando desde que esos artífices de Thran lo lanzaron al cielo y causaron la primera derrota de Yawmoth. Yawmoth intentó huir de vuelta a Pirexia, pero los druidas de piedra habían activado el volcán bajo la fortaleza, cubriendo el único portal restante a Pirexia en el magma profundo. Yawmoth fue herido por el maná blanco, pero sobrevivió y tomó la forma de tentáculos gigantes que atacaron el viento ligero. Sin inmutarse, Gerard sacó los ojos de piedra preciosa de Urza, las dos mitades de la piedra de poder que había bloqueado a Yawmoth, y contuvo el espíritu de Glacian, y las colocó en las cavidades en el pecho de Khan, completando el legado. Se desconoce el funcionamiento exacto del dispositivo Legacy, pero creó una luz sensible que disolvió la forma de nube de muerte de Yawmoth, matándolo finalmente. ¿Falso fallecimiento? ¿O eso parecía? 101 años después, el ser divino Karona estaba buscando seres como ella. Ella primero convocó a un dios para cada color de magia, y el negro parecía ser Yawmoth. Más tarde viajó a través de los planos y terminó en Pirexia, devastada por los 9 titanes, pero aún se mantenía unida. Allí conoció a Yawmoth, quien reveló que todavía estaba vivo y reconstruyéndose. Sin embargo, con la confirmación explícita de que Yawmoth murió, y dada la naturaleza de Karona, esta fue probablemente una manifestación de la psique de Karona. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Yawmoth, el inefable. Espero que el vídeo haya quedado interesante. Y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en un próximo vídeo.